Bueno, muchachos, esta es la primera clase de lo que es distribución de frecuencias para datos agrupados y no agrupados. Vamos a empezar por lo más sencillo, que son los datos no agrupados. En este caso vamos a trabajar con diagrama de barras y diagrama de tortas. Para empezar, vamos a dar un ejemplo de estos en esta lámina. Como ustedes pueden ver ahí, leer, a continuación se muestran una serie de datos que se recolectaron y que representan el número de errores en facturación en una empresa cualquiera. Entonces, ahí está una tablita, una pequeña tabla, donde se muestran los tipos de errores. Hay errores tipo 1, como ven aquí, tipo 0, es decir, tipo 3, disculpen, tipo 5, tipo 2 y así sucesivamente. Entonces, una vez tabulado esto o encontrado los datos, vamos a proceder a hacer una tabla. Se supone que ustedes ya han leído la teoría que les dejé anteriormente, en esta misma unidad, para que puedan ser más fácil el entendimiento de estos ejercicios. Una vez obtenidos los números, vamos a empezar a tabular. Entonces vamos a colocar las clases. Las clases son los valores que se encuentran en esa tabla, sin repetirlo. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, está el 0, está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Esos valores son los que se encuentran en esa tabla. No importa que estén repetidos o no, hay que colocarse solamente una vez en la columna tipo clase. La frecuencia, como en la teoría dice, es las veces que se repite ese número en ese conjunto de datos. Por ejemplo, el número 0 se repite 7 veces, el 1 se repite 8 veces, el 2 13 veces, el 3 9 y así sucesivamente, para dar un total de 50 datos. Posterior a esto vamos a graficar uno de las gráficas, valga la repetición del término, de tortas. ¿Cómo es esto? Recuerden que una torta es un tipo de circunferencia en donde todos sus datos, en donde la circunferencia tiene como total de grados o de ángulos 360. Recuerden esto. Entonces lo que vamos a hacer es buscar una frecuencia que se llama frecuencia relativa o frecuencia porcentual, perdón, y con esto vamos a graficar según la fórmula que tenemos aquí. Por ejemplo, la frecuencia del 0, que es 7, la vamos a dividir entre el número total de datos, que será 50, y la vamos a representar en esta columna. Eso nos va a dar, multiplicado por 360, el ángulo que le corresponda, o que le corresponde, perdón, a esa clase en la circunferencia o en la torta, que es lo que vamos a hacer, representar una torta. Cada una de estas clases o cada una de estas frecuencias va a tener un ángulo representativo en esta. Claro, el que tendrá más será el número 2, que tiene como frecuencia 13%. Entonces vamos a continuar con el cálculo de la frecuencia. Vamos entonces a 7 entre 50 por 360. Esto daría 50.4, pero aquí todavía no está multiplicado. Solamente calculamos la frecuencia relativa. Vamos a hacer entonces todo esto, toda la frecuencia relativa, que sería 3 entre 50, 9 entre 50, así sucesivamente hasta obtener un total. Ese total tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en base a un porcentaje, en este caso es 1%, que si lo lleváramos a un total, sería un 100%. Entonces, ahora sí,
calculemos el ángulo que le corresponde a cada frecuencia de este ejercicio. El 7 sería 50.4 grados. El 1 representa un 57.6 grados. El 2, un 93.6 grados. Como dije anteriormente, es el que tiene más ángulos o que tiene la representación más alta en la circunferencia, con el círculo. Y aquí se presentan los demás. Este es un ejercicio muy sencillo, pues no tiene nada de extraordinario, solamente lo más difícil es la división que se muestra aquí. Pila con esto porque no tiene ningún grado de complejidad. Vamos entonces a la otra. Aquí vamos a ver la misma tabla, pero aquí su representación gráfica, que es una torre o una circunferencia en este caso, dividida en ángulos. Disculpen, muchachos. Entonces, como ustedes ven aquí, pueden ver la representación gráfica de cada una de estas frecuencias. Aquí se muestra es el porcentaje. Miren bien aquí el 26%, que es esta frecuencia, que representa, como les dije anteriormente, el 26%, nos da un 93.6% de ángulo. Entonces, aquí está el ángulo, más o menos un 96%. Y así con los demás. Entonces, esta es la gráfica de sectores o de torta. Es muy sencillo. Lo que tienen que ustedes es buscar un transportador, que ya casi no se utiliza, pero colocar los ángulos que nos dan como resultado la frecuencia relativa. Posteriormente, con estos mismos datos, vamos a hacer la gráfica de barra. Fíjense bien, en este caso vamos a tener un eje X que representa la clase y un eje Y que representa la frecuencia. La frecuencia, pero en la clase, vamos a colocarlas aquí, van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que serían estos valores. Pongan cuidado, este 0 no es el 0 de la intersección de los ejes. Este 0 es que hay un error tipo 0 o no hay errores. Vamos a colocar ahora la frecuencia que nos va a dar el alto de las barras. En este caso, la frecuencia siempre tiene que ir a escala. Ustedes ven que puede ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, como ustedes prefieren. En este caso, yo la coloqué de 2 en 2. Fue más sencillo para mí. Ustedes pueden colocar de 1 en 1 y se le hace más exacta la gráfica. Aquí yo tengo que ir calculando más o menos la altura por la escala que tome. Si ustedes toman una escala de 1 en 1, se le hace más fácil porque van a tener todos los valores exactos en esta. Entonces, fíjense bien, el 0 tiene una altura de 7, que es lo que nos dice ahí. Entonces, en la gráfica de barra, la frecuencia me representa la altura. Vamos con el 1, que es 8, el 2 es 13, el 3 es 9, el 4 es 4, el 5, 5 y el 6, 4. La característica de esta gráfica es que la barra o el número de clase o la clase está en el centro de la barra. Dice aquí, está en el centro de la barra y de barra en barra hay un espacio. Ese espacio tiene que ser igual para todas las barras que tengamos en ese momento. Entonces ya tenemos dos tipos de gráficas, la gráfica de torta y la gráfica de barra. Esto se hace para datos no agrupados, es decir, cuando existan pocos datos.
La gráfica de torta siempre la utilizan ustedes en la tesis de grado, cuando hacen las encuestas. ¿Por qué? Porque es más fácil distinguir los resultados de una vez, de un solo vistazo. Y son muy pocos datos lo que se van a utilizar. Siempre se utilizan en estos casos como 3 o 4 datos. Mientras la gráfica de barras se utiliza cuando tengamos más de 5 o más de 6 datos. Entonces ya es diferente, ¿verdad? Para continuar ahora, vamos a ver cómo se representa o cómo se hace cuando los datos están agrupados. Se dice que los datos están agrupados cuando existe una gran cantidad de datos y no podemos sacar esta cuenta que tenemos aquí una a una. Entonces, supóngase que aquí hay 50 datos, es muy fácil sacarla, pero ¿qué pasa si hay 300 o 400 datos? En algunos casos hay 2000 o 3000 datos, entonces hay que trabajar con datos agrupados. Vamos a suponer aquí, para datos agrupados, miren el ejemplo, que tenemos en este caso, como el anterior, unos datos, pero este conjunto de datos es muy grande. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es dividirlo en subconjuntos. Supóngase que el subconjunto que tomé es este. Este subconjunto va a tener las mismas características que tiene el conjunto grande o el conjunto donde lo tomé. Por el tema anterior, ya se sabe que el conjunto grande es la población y el subconjunto se puede decir que es una muestra de esta. Entonces vamos a ver cuáles son las características de este subconjunto. Este subconjunto tiene un ancho de clase. Un ancho de clase es la distancia que hay desde el primer número, que sería en este caso, por ejemplo, B1, hasta el último número, en este caso el B3. Entonces es la distancia que hay de este a este valor. En la parte izquierda, o el valor más a la izquierda, se denomina límite inferior. Y el que está más a la derecha se denomina límite superior. Se denotan con LI y LS. También hay una marca de clase o un centro de clase, que es el valor central de intervalo. Vemos ahora cómo ya tenemos el intervalo, pero ¿cuántos intervalos vamos a obtener de este conjunto? ¿O cuántos subconjuntos vamos a obtener de este conjunto? ¿O cuántas muestras vamos a obtener de esta población? Vamos a trabajar para ello con una fórmula que se llama la fórmula de Sturgeon, que está determinada por esto que está aquí, o esta fórmula que está aquí, que es 1 más 3.322 logaritmo en base 10 de n, donde n es el número total de datos. Si existen 90, entonces n va a ser 90. Si existe 100, n va a ser 100. Si existen 200, n va a ser 200. Y k me va a dar automáticamente el número de intervalos que va a tener ese conjunto o el número de subconjuntos de ese conjunto o el número de muestras de esa población. Posteriormente vamos a necesitar un rango que es el valor mayor menos el valor menor de toda esa población o de todo ese conjunto. Y sub c, que es el ancho de clase, se calcula dividiendo el rango entre el número de intervalos. Se me pasó por alto, muchachos, que si este valor no da entero, da con decimales, entonces se aproxima, si el primer decimal es mayor o igual que 5, se aproxima al entero superior. Si es menor o igual que 5, se deja como está.
sin no se aproxima, sino que se agarra el entero que tiene este resultado. En cambio, aquí, en el ancho de clase, sí se dejan los decimales, según cómo se esté trabajando en la tabla o en el conjunto que tenemos aquí. Si estamos trabajando con 3 decimales, serían 3 decimales. Si estamos trabajando con 4, 4. Si estamos trabajando con 2, serían 2 decimales. Entonces, para que vean un ejemplo de esto, tengan en consideración que esto lo van a hacer ustedes en la actividad, lo van a hacer a mano, un ejercicio, porque hay dos, un ejercicio a mano y uno lo vamos a hacer para trabajar en Excel. Eso van a hacer otros videos que les voy a ir explicando cómo se hace esto en Excel. Es muy sencillo, mucho más fácil que hacerlo a mano. Entonces, en la actividad van a tener dos ejercicios y se les explica qué es lo que van a hacer con cada uno de ellos. Entonces vamos a ver el ejemplo de esto. Me faltó esto, disculpen muchachos. La marca de clase o el centro de clase es el límite superior más el límite inferior entre 2. De esta manera, con el ejercicio van a ver cómo se calcula esto. Es muy sencillo. Vamos al ejemplo. Y el ejemplo nos dice, una tienda realizó un trabajo para determinar el peso de determinado artículo en las tiendas de la competencia. La siguiente tabla muestra los precios en bolívares fuertes de este artículo. Realizar la distribución de frecuencia. Bueno, en este caso serían dólares. Este ejercicio está hecho anteriormente, antes de estos cambios en la moneda local. Entonces, aquí tenemos los datos. Fíjense bien, están totalmente desordenados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar estos valores para poder trabajarlo de una forma más sencilla. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí ya lo tenemos ordenado y procedemos a aplicar cada una de las fórmulas que están o que les presenté anteriormente. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el rango o la amplitud, que va a ser el valor mayor menos el valor menor. Como ustedes ven aquí, el valor mayor es 0.810 y el valor menor es 0.700. En el ejercicio, en algunas ocasiones le va a aparecer aquí 0.7, es decir, ese 0.7 quiere decir que es 0.700. Ya tenemos el rango. Disculpen, vamos ahora a calcular el número total de intervalos. Entonces sería 1 más 3.322 logaritmo de n, donde n son 90 datos. ¿Por qué 90? Porque aquí, disculpen, hay 90 datos. Nos da 7.5, como saliendo anteriormente. El primer decimal es mayor e igual a 5, se aproxima al entero superior. En este caso va a ser 8. Calculamos la amplitud. La amplitud de clase es el rango entre el número de intervalos. El rango es 0.11, aquí lo tenemos, y el número de intervalos va a ser 8, dando como resultado esta cantidad. Entonces, una recomendación, vamos a trabajar para calcular los intervalos, vamos a trabajar con esta cantidad. Ustedes pueden trabajar con esta, pero se le hace un poco difícil, porque son muchos números. En cambio esta, la división, son solamente 2. Recuerden, siempre que hagan cálculos, mientras menos cálculos hagan, menos probabilidades de error pueden cometer. Y si lo cometen, va a ser mucho más fácil localizar ese error. Pues claro, han hecho menos operaciones, entonces es más fácil ver dónde está el error.
Vamos a continuar aquí. Y vamos a construir la distribución de frecuencia ahora para datos agrupados. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a buscar el límite inferior, el límite superior de cada intervalo. Empecemos con el número menor de todos esos valores, que sería 0.7. Ese va a ser nuestro primer límite inferior. Y le vamos a sumar esta cantidad, que es lo mismo que le sume esta división. Fíjense bien, me da 0.713. Claro, aquí va a haber más decimales, pero como estaba trabajando con 3, solamente colocamos 3. Una sugerencia, una recomendación. Si aquí les da, disculpen, si aquí les da 713, suponte 450, la siguiente operación van a utilizar todo ese valor y van a colocar solamente los 3 decimales que le corresponden a la tabla. Fíjense, aquí están trabajando con 3 decimales, aquí con 3, pero para los cálculos se trabajan con todos los decimales que le den. Vamos a ver esto en la diapositiva siguiente. Aquí tenemos el primer valor y le sumamos, como dice ahí, 0.118, 0.713. Ese es nuestro primer intervalo. El segundo intervalo, vamos a empezar en 713 y le vamos a sumar esa misma cantidad, 0.11 entre 8, da 0.727. El otro, 0.727, y le sumamos esa misma cantidad, 0.11 entre 8. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces? Ya vamos a ver cuántas veces son. Fíjense bien. En los cálculos anteriores dijimos que había 8 intervalos por la fórmula de Sturger. Fíjense bien, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empezamos con el menor y en el octavo intervalo o en el octavo cálculo, que es este último, tiene que darme el mayor. Es una forma de ver si estamos trabajando bien o hemos cometido un error. Ya teniendo los intervalos, vamos ahora a calcular la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de números que están dentro de ese intervalo, incluyendo los extremos, es decir, límite inferior y límite superior. Suponte, el primer intervalo, la frecuencia es cuántos números de lo que está en la tabla están entre 0.700 y 0.713, ambos incluidos. Ustedes ven en la tabla que el único valor que está entre estos dos es 0.700. Este 722 está fuera de este rango que tenemos aquí. Y colocamos, ¿cuántos hay? 1. Ahora, contemos aquí desde 714 a 727. ¿Por qué de 714? Porque ya el 713 fue tomado en el intervalo anterior. Entonces, sería de 714 a 727. ¿Cuántos números de estos que están en esta tabla están incluidos en este intervalo? Ambos incluidos. Por eso fue que les dije que tenía que ordenar la tabla de menor a mayor. Fíjense bien. De 713 a 727 está este. 722 da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No importa que se repita. Se cuentan. En este caso hay 7. Después aquí de 727 se toma uno más, 728 a 741. Hay 62. Se cuenta desde aquí esta columna, esta columna, esta columna. Fíjense bien que aquí todavía vamos en 36, no hemos llegado ni 40. Todavía aquí empiezan los
40, ese 72 es 740, 40, 40, aquí terminan los 41. Entonces se contaría estos dos más hasta aquí. En este caso da 62. Después vamos de 742 a 755, hay 3. De 756 a 768 hay 3. De 768 a 782 no hay ningún valor. Puede ocurrir esto, que no existe ningún valor entre esos intervalos o entre ese intervalo. El otro sería 1 y el otro sería 3. Y para finalizar, sumamos y nos tiene que dar el total de datos. Existe 90 datos. Eso fue lo que calculamos en la fórmula de Sturgeon. Y si ustedes quieren verificar, cuenten los datos que están en la tabla. Ya tenemos la frecuencia. Vamos a calcular ahora la frecuencia relativa, que es la cantidad de valores. Es cuánto representa cada uno de estos entre el total. Lo que tenemos que hacer es crear 1 o una regla de 3. Si 90 es el 100%, 1 ¿cuánto es? Entonces sería 1 por 100 entre 90. Que sería 1.11, 7.78, 7.78, perdón. Y así sucesivamente para cada uno de las frecuencias. Entonces ustedes ven que este cálculo es muy fácil. Lo más difícil es el cálculo de la frecuencia y el cálculo de los intervalos. Buscamos aquí ahora frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, según la teoría, es sumar uno a uno el valor de la frecuencia e ir acumulando esta. Entonces sería aquí en el primer valor sería 1 y le va a sumar el segundo, sería 1 más 7 sería 8. 8 más 62, 70. 70 más 13, 83, más 3, 86, más 0, 86, más 1, 87, más 3, 90. Fíjense que este valor, el último valor de la frecuencia acumulada, es el valor total de la frecuencia. Entonces se calcula la frecuencia relativa acumulada, que se hace el mismo cálculo que este valor. Entonces sería 1 entre 90 por 100, de este mismo valor. El otro sería 8.89, el otro así sucesivamente, se va haciendo esta misma cuenta, pero con la frecuencia acumulada. O se puede también acumular, así como hicimos la frecuencia acumulada, se puede calcular la frecuencia relativa acumulada. Sería 1.1 más 7.78, 8.89, más 68.88, 77.77. Así sucesivamente. Como se calcula la frecuencia acumulada, también se puede calcular la frecuencia relativa acumulada. Y por último, el centro de clase, que es la suma de este valor más este valor entre 2, como está aquí. Recuerden en la calculadora colocar los valores de la suma entre paréntesis y dividirlo entre 2. Recuérdense, por favor, muchachos. Colocarlos entre paréntesis, la suma, y después dividirla entre 2. Entonces aquí estamos los valores. Y aquí tenemos la distribución de frecuencia para datos agrupados. En otro video vamos a ver para qué sirve esta tabla y vamos a graficarlo. Entonces nos vemos en el próximo video, muchachos.